Primero para hoy día, reciban mi saludo cordial por el Día del Trabajo, un abrazo virtual. Sabemos que día a día cada uno de nosotros nos ocupamos de diferentes situaciones y empleamos pues parte de nuestros días en un determinado trabajo. Y ya que estamos en esta situación no favorable para poder contactarnos, es imaginarnos y desearnos para nosotras mismas un buen día y pues nos motiva a seguir trabajando porque es parte de nuestro desarrollo como personas, ¿no? Entonces reciban un saludo cordial y un abrazo especial para cada una de ustedes. Bien, vamos a iniciar entonces, ok, boom, ok, coordinadora. Vamos a iniciar, vamos a compartir un poquito la pantalla, a ver. Ok. Y la sesión pasada hablamos y me gustaría trabajar bastante con Nelly y con Heidi en una conversación de cada punto que se viene trabajando, ¿ok? Para esto ya hemos visto, lo hemos hablado sobre lo que son las necesidades educativas especiales. Hay dos tipos de necesidades educativas especiales, ¿no? Aquellas que son permanentes, aquellas que se dan en todo el desarrollo y hay aquellas que por alguna razón son transitorias, ¿no? Que muchos de nuestros estudiantes pasan por ese tipo de necesidades, las transitorias y aquellas que ya son permanentes, las que vienen ya con ese tipo de discapacidad. Dentro de las permanentes que se dan durante todo el proceso educativo, tenemos la discapacidad auditiva. Cuando ya hay estudiantes que vienen con esta discapacidad, va a ser un problema, ¿no? Para que ellos puedan desenvolverse de una manera normal, por lo tanto necesitan formas de abordar de diferente manera, ¿no? Tenemos también a los de discapacidad motora por alguna cuestión física, ¿no? Alguna alteración del sistema nervioso a dado que presenten esa discapacidad, ¿no? Puede ser también alguna caída, alguna infección durante el embarazo, etcétera, ¿no? También tenemos la discapacidad visual y la discapacidad intelectual, aquellos niños que nacen con una deficiencia en la capacidad cognitiva, tienen retraso. Pero junto con esta discapacidad intelectual o retraso también vienen asociados otro tipo de trastornos, ¿no? Y también tenemos entre los permanentes trastornos en la capacidad de poder relacionarse, niños que tienen dificultad para relacionarse o dificultad para poder ser empáticos y puedan llevarse, no son muy conflictivos, ¿no? Entonces, ahí tenemos necesidades educativas permanentes, aquellas que ya se dan durante todo el proceso educativo, ¿no? Ya con esa nacen, ¿me escuchan? Y las transitorias, aquellas que, como comentó el compañero Ronald, que también normalmente se desenvolvía, pero por una situación de accidente tuvo una discapacidad física. Es transitorio porque después se fue recuperando, ¿no? Entonces también tenemos ahí dentro de las transitorias como los trastornos específicos del lenguaje, aquellos niños o estudiantes que tienen dificultad para poder comunicarse, para poder expresarse, para poder comprender, de repente para poder leer, para poder escribir, necesitan durante un determinado tiempo. O también tenemos aquellas dificultades en el aprendizaje, ¿no? Como aquellos niños que tienen dificultades para leer, para poder, como este caso, para poder reconocer, ¿no? Kevin no carga. Por favor, su audio, por favor, apagar. Y estamos hablando como la dislexia, ¿no? Las disgrafías, las discalculias en el área de matemática son dificultades en el aprendizaje, por lo tanto estos niños van a tener también necesidades educativas especiales. Pero esas son transitorias porque después de un tratamiento, los niños pueden de repente ya normalizar o normalmente desenvolverse. En cambio, las permanentes, este tipo
de discapacidad se presenta en todo el proceso educativo, mientras que las transitorias no, están en un determinado momento y con algún tipo de tratamiento se mejora este tipo de dificultades. Bien, tenemos dos ahí, permanentes y transitorias. Por favor, presten atención para poder participar. Pero también, ¿dónde lo ponemos a aquellos niños que encontramos que tienen mucho más elevados sus capacidades? Aquellos niños que ya lo terminan rápido, cualquier tarea, ¿no? Lo terminan a la primera, ya quieren estar haciendo otro. Entonces también son especiales porque necesitan que el maestro emplee otro tipo de estrategias, les deje otro tipo de tareas para que no se aburran, porque muchos de estos estudiantes talentosos se aburren y tienden de repente a fomentar indisciplina o a molestar o de repente caer en aburrimiento. Entonces también están dentro de los niños con necesidades especiales, los niños talentosos, niños que tienen altas capacidades intelectuales como personas muy hábiles que necesitan pues fortalecer esas necesidades desarrolladas, ¿no? Entonces ahí tenemos también a los niños con necesidades educativas especiales. Mira, entonces varios son los grupos por los que se ve este tipo de niños, ¿ok? Hasta acá. Pero ¿cuáles son esos aspectos relevantes que hay que considerar en ese tipo de discapacidades? Hay que ver también la edad, en qué parte del desarrollo humano se ha presentado, si es una transitoria, ¿no? O si de repente es una permanente, sea durante todo el proceso educativo, es porque ya ha nacido con ese tipo de repente de deficiencia, ¿no? También hay que ver algo muy resaltante en cuál es el contexto donde se desenvuelve el niño, cómo es su contexto familiar, su contexto cultural. Esos son aspectos muy importantes que hay que considerar cuando alguien aborde cuál es la edad, dónde se desenvuelve el niño, para de esa manera ver de qué manera puede uno como maestro recibir ese apoyo de la familia, ¿no? Otro es si el niño realmente ha tenido una terapia o ha recibido una rehabilitación de repente psicológica, una consultoría con el psicólogo, o está llevando todo eso, también es importante estar informados. Estimulación, ¿por qué? Porque de repente el detectar ese tipo de discapacidad con anterioridad, entonces ha sido oportuna, ¿no? Entonces ha habido una estimulación adecuada, porque no solamente ha sido una rehabilitación, sino ha sido en el momento oportuno. Otra de las cosas también que hay que observar cuando un niño tiene discapacidad es cómo están acompañando los docentes, cómo se desenvuelven con los compañeros, ¿no? Cómo es las relaciones sociales, el contexto escolar de docentes compañeros, ¿no? Son estos aspectos relevantes que hay que tener en cuenta con aquellos estudiantes que presentan discapacidad. Entonces, hemos hablado primeramente de las necesidades educativas permanentes y transitorias, permanentes durante todo el proceso y transitorias cuando dura un determinado momento. También hemos hablado sobre los niños talentosos, ¿no? Que también son niños con necesidades educativas especiales porque necesitan otro tipo de tratamiento. Entonces vemos nosotros que hay estudiantes dentro del rango normal, hay estudiantes con deficiencia y hay estudiantes superiores, ¿no? Pero todos son niños que necesitan necesidades educativas especiales, sobre todo aquellos que tienen un nivel bajo de lo normal y aquellos que son fuera, más arriba de lo normal. Son aspectos: edad, el contexto familiar, el apoyo que está recibiendo, ¿no? La estimulación, ¿no? Requerida y oportuna, y cómo se desenvuelve en el aula, el contexto escolar. Vamos por una de ellas primero. Tenemos acá, primero ya lo hemos visto en muchas oportunidades, sobre la discapacidad intelectual. Aquellos niños que nacen con síndrome de Down, con retardo leve, ¿no? O algún tipo de trastorno también depende de comportamiento, que puede estar también relacionado con la parte cognitiva, que puede ser que el niño tenga bastantes dificultades para poder captar, o su aprendizaje sea muy lento o no esté maduro, ¿no? Supongamos que tenga 12 años, pero él tiene una maduración de 3 años, por lo tanto, no hay
no, su nivel de desarrollo va a ser diferente, ¿no? Y su conducta también, porque va a adoptar otro tipo de comportamiento, otro tipo de conceptos, ¿no? Con el que se encuentran sus compañeros del aula, ¿no? Entonces, esta es una de discapacidad intelectual que tiene que ver con la parte cognitiva, cómo aprende, en qué nivel se encuentra, su capacidad de razonar es diferente, tiene 12, pero razona como un niño de 4 años. Esto es la discapacidad intelectual. Recuerden que la discapacidad intelectual también está relacionada con otro tipo de conductas, habíamos visto, como la conducta adaptativa, como las relaciones sociales, también algunos que tienen problemas para relacionarse, también presentan una deficiencia intelectual, ¿no? Para poder emitir conceptos. Pero aparte de la discapacidad intelectual, tenemos también la discapacidad psicológica. Y acá hay que abarcar un campo mucho más amplio. Cuando hablamos psicológica, estamos hablando de la salud mental, que tiene que ver acá tanto con nuestras emociones como con nuestro comportamiento, nuestra forma de pensamiento o los trastornos del comportamiento, ¿no? Como nuestra forma de pensamiento, de repente temerosos, miedosos, trastorno de pánico, ansiosos, con depresión, ¿no? Trastornos de personalidad adaptativa, ¿no? Como por ejemplo el trastorno límite, el trastorno antisocial, el trastorno disocial, ¿no? Varios tipos de trastorno de personalidad que no son adaptativas, ¿no? O sea, también está dentro de lo que son las discapacidades psicológicas, ¿no? Que son permanentes. Y eso hay que tener en cuenta también. Miren qué tipos de discapacidades se pueden presentar, no solo en el campo intelectual, que está asociado con otro tipo de discapacidad, sino también discapacidad psicológica, ¿no? Un niño que de repente tiene personalidad bipolar, ¿no? O un niño que tiene esquizofrenia, ¿no? Una niña que tiene esquizofrenia. Entonces, un niño que tenga rasgos psicóticos, ¿no? También, un niño que tenga un comportamiento, un trastorno de personalidad narcisista, o borderline, ¿no? Borderline, también es otro tipo de trastorno de la personalidad. Entonces, todos estos tipos de discapacidades se presentan, hay en el aula, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de mi práctica como docente y como psicóloga he encontrado muchos tipos de trastornos en nuestros estudiantes normales, pero que a veces uno, por desconocimiento, no identifica. Y sobre todo aquellos que tienen el trastorno, por ejemplo, antisocial, que no se relacionan con nadie, generalmente está asociado con muchos alumnos que también tienen esquizofrenia, ¿no? Hoy también trastornos psicópatas, ¿no? Muy, muy insensibles frente a la, al olor de su compañero, ¿no? O también se gozan cuando alguien se ríe, cuando alguien hace algo, ¿no? Y ese es un trastorno de personalidad. Entonces son casos también que se pueden presentar frente a eso. ¿Qué hará el maestro? ¿Qué hará el auxiliar, no? Entonces miren todos los tipos de discapacidad que hay, tanto intelectual como psicológica. ¿Y qué pasa si uno detecta ese tipo de estudiantes? Vamos a ver qué cosa dice Goldman y Coles en el año 1981 sobre aquellas personas que tienen trastorno psicológico, ¿no? O tienen en la parte psicológica una deficiencia, ¿no? Son aquellas personas que sufren ciertos trastornos mentales porque su forma de pensar es diferente y también sus emociones, además de otros trastornos que pueden ser crónicos también y erosionan o impiden el normal desarrollo de todas sus capacidades funcionales. Sobre tres o más aspectos primarios de la vida cotidiana menoscaban o impiden el desarrollo de la propia autosuficiencia económica. ¿Qué quiere decir? Que estos tipos de niños que presentan este tipo de trastorno emocional o mental va a afectar pues en el desenvolvimiento de su vida académica. Ahora, ¿cómo podemos comportarse un auxiliar o un maestro cuando detecta niños que tienen, por ejemplo, tanto discapacidad intelectual o psicológica? Los dos casos que hemos visto. Primero, no debemos tener miedo de ellos, no burlarse, tratarle como se trata a los demás compañeros.
No se les debe sobreproteger, porque eso también hay un problema. En vez de ayudarlo, le retrocedemos. Ayudarles cuando sea necesario. Cuando sea necesario, recién ayudarlos. Primero ver cómo se esfuerzan, ¿ya? Responder a sus preguntas que nos plantean, asegurando de que nos han comprendido. Evitar situaciones que generen violencia. Evitar situaciones que generen violencia. Facilitar su relación con otras personas. Entonces, si se presenta tanto un niño, un estudiante con discapacidad intelectual o psicológica, primero es no burlarse, con tranquilidad y no tenerle miedo. No tampoco hay que sobreprotegerla, ¿no? Ayudarla de manera lógica cuando sea necesario. ¿Debemos responder a sus preguntas? Sí. Asegurando de que no hemos comprendido. A ver, para que él mismo se esfuerce. No entendí. ¿Podría decir otra vez? ¿No? Evitar situaciones que generen violencia y facilitar su relación con otras personas. Esa es la actitud que debe de tenerse con respecto cuando llega un estudiante que presente discapacidad psicológica o intelectual. No tener miedo, no burlarse, no sobreprotegerlo, ayudarlos cuando es necesario, responder a sus preguntas asegurándose de que nos ha comprendido, ¿no? Y evitar situaciones que generen violencia, ¿no? Facilitar su relación con otras personas. Bien, hasta acá, hasta donde hemos avanzado. ¿Qué me puede decir Nelly? Lo que te ha quedado acá y luego Danisa. A ver. Nelly, Sí, profesora. lo que te ha quedado, dime lo que tú has entendido con tus propias palabras. Ya, de acuerdo a lo que usted ha explicado hasta aquí en cuanto a lo que es el trabajo de los niños intelectuales, bueno, para mí realmente, y lo que usted nos dijo que averigüésemos también lo que es de estos niños discapacitados, em, más o menos a lo que ustedes me están explicando ahorita, justamente vi yo de una niña de síndrome de Down, donde a la niña, la madre lo llevó a un colegio totalmente, un colegio público, que era un colegio normal y era la única niña que tenía el síndrome de Down. Y a ella, la profesora, al comienzo se puso muy nerviosa el saber cómo va a poder ayudar, cómo le va a tratar a la niña, pero era más o menos de una edad de 9 años, era muy, muy linda la niña, muy alegre, muy cariñosa, donde la profesora todos los días que iba al colegio, sus compañeros junto con la profesora ya le tenían en lo que es en la puerta esperándola y le recibían con mucho cariño, con mucho amor y las niñas comenzaron a quererla bastante e incluso esta niña utilizaba una tablet para poder hacer sus trabajos y ayudaba también a sus compañeros a hacer sus tareas. Entonces creo que la edad, juntamente con todos ellos, es muy importante. Dentro de lo que es el contexto familiar, también la ayuda era muy, ¿qué le digo? La madre estuvo muy contenta porque en el colegio todos le ayudaban, todos le abrazaban a la niña, tenía un apoyo prácticamente de todos, exclusivamente de la profesora y de sus compañeros. En, en cuanto a lo que es la parte que usted nos está hablando del comportamiento, de todo eso, lo que estoy entendiéndole a usted, es netamente que sí, los profesores eh, no se deben de burlar y ella tampoco no lo hizo, sino que al comienzo, como le digo, tenía un tipo de nerviosismo, pero después le ayudó, ella sobresalió y fue una de las mejores alumnas al terminar el colegio. Bueno, ese es un pequeño video todavía de hace añitos, 2 años atrás, le ayudó bastante y era una niña que le gustaba cantar y le gustaba hacer gimnasia. Entonces, su madre pidió esa ayuda
y creo que el colegio también les ha ayudado bastante en cuanto a lo que es la protección y esa ayuda a esta niña. Y sus compañeros muy contentos, muy felices han estado con ella. La profesora también ha hecho todo lo que debía de hacer con una niña muy especial. Sí, creo que es todo lo que podría decir en cuanto a lo que usted nos está brindando, lo que es las diapositivas. Y eso sería mi punto de vista, maestra. Muy bien, Nelly. Danisa, ¿qué podrías decir? Hemos hablado sobre dos tipos de discapacidad, la intelectual y la psicológica. Uy, ¿se fue? Salió. Bien. Entonces, si seguimos, está mostrando acá las actitudes o cómo debe comportarse frente a este tipo de discapacidad. Y hemos visto también, cuando lo habló bastante Ronald, las discapacidades física, ¿no? En el caso de física, se dividen en dos partes, ¿no? Aquellos pacientes, aquellos estudiantes que han sido o tienen un trastorno que tiene que ver con el movimiento de su cuerpo, pero ha sido producto de una afectación en el cerebro. Quiere decir, había una caída, no sé, algo que haya tenido que ver con el cerebro, ¿no? Y otros donde no haya tenido que ver con el cerebro. También hay trastornos motóricos sin afectación al cerebro y otros con afectación al cerebro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ronald, ha sido un trastorno de los motores, ¿no? Por un accidente, pero no ha afectado la parte cerebral, ¿no? Porque si no tendría problemas de comprender, de poder hablar, de poder... No ha habido, sin afectación cerebral. Bien, entonces, dentro de esos trastornos de discapacidad física, habría que ver su etiología, ¿no? Como decíamos, puede deberse a una lesión o enfermedad tanto en el sistema nervioso o también en el aparato locomotor. Ha tenido la lesión. O de repente ha habido a unos traumáticos metabólicos, alguna cuestión de infección o también que se haya producido a través de los genes, ¿no? También es. O alguna lesión en cuanto a la estructura de su cuerpo, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las causas de esta discapacidad física? Pueden ser los factores genéticos también. ¿Por qué? Porque puede ser de que haya habido una alteración en sus cromosomas, ¿no? Numéricos o estructurales. O también cuando la madre ha estado embarazada ha tenido algún tipo de enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces eso ha ocasionado este tipo de discapacidad física. Cuando hablamos de alteraciones en los cromosomas, tanto en su estructura, se presenta generalmente en el síndrome de Down y en el síndrome de Turner. Y en las enfermedades que se ha tenido durante la maternidad, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades? La rubiola, la varicela, el megalovirus y la toroplasmosis, ¿no? Esos son enfermedades que se dan durante la gestación, ¿no? Entonces, estas enfermedades podrían ser a causa de esta discapacidad. Entonces, tenemos los factores genéticos, que es cuando hay una alteración de los cromosomas estructurales, y las enfermedades materno-infecciosas durante el embarazo. ¿Bien? Estamos viendo en qué caso, ¿no? En el caso de Ronald no sería eso. ¿Y cómo me debo comportar como auxiliar, como docente, como compañero? Primero preguntar, no me puedes decir si esa persona tiene discapacidad, no puedes, no. ¿Desea ayudar? ¿No? Si usa silla de ruedas, no le empujes. ¿Se puede empujar? ¿Se puede ayudar? ¿No? Si usa muletas o prótesis, ajustar su paso al suyo. ¿Qué quiere decir? Si está avanzando, tu avance también a su ritmo. Para hablar con alguien que usa silla de ruedas, sitúate de frente y a la misma altura para que no se sienta lento. Inclínate y ponte a su misma altura. ¿Ya? Para hablar. Maestra, disculpe, le estoy entendiendo entrecortado. No le estoy. Danitza, ¿me escuchas? Sí, maestra.
¿Claro o entrecortado? Claro. Claro, ok. Entonces debe ser tu internet. Ok, maestra. Voy a tratar de Estamos arreglar. viendo, entonces estamos viendo cómo se comporta el auxiliar, ¿no? Maestro, frente a este tipo de discapacidad. No de frente, mostrarle, vamos, no, preguntarle, ¿necesita ayuda? ¿No? No de frente empujarle, preguntarle, ¿no? Ajustar, si está caminando, está con muletas, despacio, camina a su ritmo. Y si está en una silla de ruedas, siéntate a su misma altura y conversa frente a ella o a él. Y si usa, por ejemplo, una prótesis, no estar mirando lo que él está usando, ¿no? Simplemente comportarse de una manera normal. También tenemos aquellos que tienen discapacidad auditiva. La auditiva puede ser severa o puede ser moderada, ¿no? Depende, ¿no? Cuando tienen discapacidad pues auditiva va a afectar su comunicación verbal, porque no van a escuchar lo que se está diciendo adecuadamente, por lo tanto no va a haber un buen desenvolvimiento en el área académica o en cualquier otro tipo de situación. ¿Por qué se da esta discapacidad auditiva? Dice puede ser por causas como hablamos anteriormente, ¿no? De repente el momento del embarazo ha tenido algún tipo de infección, como acá dice la rubiola materna durante el embarazo, la meningitis, o tal vez ha sido una incompatibilidad del factor RH, o sea, no hay compatibilidad con el esposo, y eso puede ser que haya producido este tipo de deficiencia, ¿no? Y esto está asociado a los problemas de la parte visual, la parte motora y la parte cognitiva. También tenemos aquellos que son sordos, pero esa es una sordera hereditaria, la cual al ser recesiva no suele conllevar a trastornos. ¿Y cómo comportarse frente a niños que presentan este tipo de discapacidad? Discapacidad auditiva. ¿Cómo tendrían que comportarse, no? Hablarle, no, como no escucha fuerte, grito, no, despacio y con claridad, porque cuando tú le gritas, te va a dar cuenta tu expresión que hay un fastidio, y no es así. Hable despacio y con claridad. No grites, esto dificulta el entendimiento. Utilizar el lenguaje de nuestro cuerpo, la gesticulación, pero sin exageración, ¿ya? Cuando hay problemas con la parte auditiva. Si hay dificultad en la comunicación, escribir lo que se quiere decir. Evitar hablar si se encuentra de espaldas o a larga distancia. Evite hablarle si se encuentra de espalda o a larga distancia. Verificar que entendió lo que se dijo. Son acciones que tú puedes trabajar frente a un niño que presente discapacidad auditiva. Bien, hasta ahí. ¿Qué puede decir de la discapacidad auditiva, Danisa? Danitza, ¿qué puede decir de la discapacidad auditiva? Danitza, ¿me escuchas? A ver, Nelly, ¿qué puede decir de la discapacidad auditiva? Esta capacidad auditiva, maestra, creo que es también muy importante dentro de los niños, porque le cuento que mi cuñada tiene su hermana, que también tiene su propia pareja, y ellos justamente son, tienen una discapacidad auditiva. Entonces, mis sobrinos y yo, bueno, estamos aprendiendo a tratarnos de comunicarnos con ellos mediante las señas, ¿no? De las manos. Entonces,
Yo también estoy aprendiendo eso, El porque lenguaje ellos corporal, nos ¿no es enseñan. cierto? Exacto, porque a veces estamos así en una pequeña reunión y ellos también están, entonces para no mantenerlos, vamos a decirlo, a un lado, ¿no? Nos gusta también interactuar con ellos, entonces ellos también se colocan dentro de nosotros, estamos en un solo como familia y ellos hablan porque hasta mis sobrinos ya están aprendiendo ya a esa edad a comunicarse con sus tíos. Entonces, me parece que sí es muy importante, es esencial en cuanto a lo que es la forma de cómo nosotros tenemos también que estar, ¿no? En mis cuidados juntamente con ellos, porque de lo contrario, pues estaríamos haciéndoles a un lado a todas estas personas que sufren de la parte auditiva, ¿no? Ya, y sobre todo dice no hablarle, no gritarle, por el hecho de que no. Exacto, tratamos de hablar despacio, incluso hasta hacemos, nos reímos, ¿no? Porque a veces de repente nos equivocamos, entonces ellos nos corrigen a nosotros. Y esa es la forma de poder aprender con lo que es la parte corporal y las manos utilizando para que ellos nos traten de entender y nosotros a ellos también de igual forma. Ujú. Ujú, No, entonces hablarle despacio, usar el lenguaje exacto, corporal, si hay dificultad en la comunicación, escribir lo que se quiere decir, ¿no? Evite hablarle exacto, contra espaldas, ¿no? O a larga distancia, verificar que entendió lo que se le dijo, son acciones que debe hacer. Tenemos ahí también la discapacidad visual, y eso lo observamos bastante. Hay muchos niños que a veces dicen, pero ¿por qué no copias de niños que no ven? Y los padres no les llevan ni tienen los lentes, ¿no? Ahí tenemos también niños con este tipo de discapacidad. Puede ser severa o no, o de repente no tan severa, dependiendo, ¿no? Pero van a tener dificultades para poder observar, para poder ubicarse, ¿no? Características, para poder orientarse. Ahí tenemos dentro del niño con discapacidad visual, tenemos alumnados que presentan ceguera, ¿no? Aquellos que presentan ceguera no pueden acceder al mundo físico a través de los otros sentidos. O también los niños con ceguera aprenden a orientarse y desplazarse en el espacio. Adquieren un sistema alternativo de la ley física. Aprenden hábitos de autonomía personal. Y tenemos también los estudiantes con déficit visual que tienen dificultades para observar, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que deben hacer? Complementar la información recibida visualmente con otros sentidos, mejorar la funcionalidad del resto visual mediante la estimulación, el visual y conocer y asumir su situación. Entonces, hay estudiantes con una ceguera, también hay estudiantes que tienen dificultades para poder visualizar. Entonces, frente a estos niños que tienen déficit visual, tendría que hacerse un estudio, ¿no? Unas evaluaciones para ver de qué manera se puede. ¿Y qué podemos hacer con estos niños que presentan esta discapacidad visual? ¿Cómo me debo comportar? Primero yo me tengo, como no observa muy bien, yo me tengo que identificar inmediatamente. Si va a ayudarlo a movilizarse, permite que le tome el brazo y camine a su lado un poco al costado. No dejarlo solo sin advertírselo. Dejar los objetos que utiliza siempre en el mismo lugar. Es aconsejable mantener las puertas cerradas o totalmente. ¿Listo? ¿Me escucharon? ¿Hasta acá? ¿Nelly? ¿Nelly? sí, maestra, le escucho, pero estoy entrecortada, no sé qué está pasando. Incluso me he puesto ¿cómo se llama? Con audífonos y estoy entrecortada, lo estoy entendiendo. Ok, estábamos hablando de la discapacidad visual. Danisa, ¿me Ujú. escuchas?
Danitza. Sí, maestra, está algo entrecostado, pero sí estoy entendiendo. Ahora, piensen y díganme, ahora son acá 8, 11, para luego ponerles un video, bien. Acá ustedes me van a decir, van a tener sus minutos de acá, queda sus 10 minutos más el minuto que está, ¿qué preguntas van a contestar? Son 11, 1, 5 y 1, 6. A ver. La 3, maestra. 2, 3. Entonces hay 12. De todas maneras, Danisa, tú puedes contestar, si no lo escribes, ¿ya? Lo mandas por el chat para leerlo, ¿ya? Dígame cuál. Maestra. Sí, te ¿Me escucho. escucha? Sí. Ya. La 4, maestra. Explique la discapacidad intelectual. Ya, Viviana. ¿Qué más? 4, Viviana. ¿Otra más, maestra? Sí, 4 puntos. Ah, ya, 4 puntos. Discapacidad física. La discapacidad física. ¿Qué más? Auditiva. Danisa, la 11. Ya. Otro más, Danisa. ¿Otro más, maestra? Sí, son 4 y tú 4. Ah, no es Danisa. Danisa, ¿qué otro más? La 8, maestra. La 8. A ver.